En el principio, Dios creó el cielo y la tierra. Sin embargo, en la tierra no había forma ni vida. Una gran oscuridad cubría el mar, y el Espíritu de Dios flotaba sobre las aguas. Entonces Dios dijo: que haya luz. Y hubo luz en la tierra. Muy bien, chicos, si recordamos desde Génesis 23, venimos con la muerte y sepultura de Sara. Luego, cuando Abraham, después de la muerte de Sara, pues busca esposa para Isaac. Eso fue lo último que nos quedamos. Y vamos a pedir la bendición por este tiempo. Así que oremos. Padre, te damos gracias por este nuevo día de vida que tú nos das, porque es un privilegio tener vida y salud en este nuevo día. No todos han tenido ese privilegio. Nosotros pues tenemos la oportunidad de servirte cada día, de hacer lo mejor para tu reino, Padre, y te pedimos que pongas esa motivación en nuestros corazones. Asimismo, pues te pedimos por los que vienen en camino, que tú los protejas, que tú los traigas con bien, Padre. Y los que no van a venir, que están desanimados, que tienen enfermedades, pues que tú seas su auxilio y su ánimo, Padre. En nombre de Cristo, amén. Muy bien, Génesis 23, la muerte de... Bueno, en Génesis 23 vemos la muerte de Sara, en Génesis 24 la Isaac y Rebeca. Sara vivió 127 años, según el versículo 1 del Génesis 23, 127 años. Luego, bueno, para ese tiempo Isaac tenía 40 años, ya no era el muchacho que se relata cuando fue llevado al sacrificio, ¿verdad? Cuando Dios le pidió a Abraham que fuera sacrificado, era un muchacho. Aquí ya tiene 40 años, ya es un adulto. Y un dato curioso es que se casó con Rebeca y tuvo que esperar 20 años para ver el cumplimiento de la promesa de su descendencia. Si recuerdan, Rebeca era estéril y Isaac dice que oró a Dios por su descendencia. Y a los 60 años tuvieron a los gemelos Jacob y Esaú. No sabemos exactamente la edad de Rebeca cuando se casó. Cuando vimos en el relato anterior de que la mandaron a traer allá en Mesopotamia, no había Alibaba.com, ni eBay, ni Amazon para hacer los envíos en ese tiempo, así que hubo que mandarla a traer allá con 10 camellos, y el siervo de Damaseno, Eliezer, fue el que encabezó esa misión. No sabemos la edad de ella, pero lo más probable es que no era más mayor de los 20 años, ya que se dice que era doncella, virgen, y entendemos que las mujeres se casaban jóvenes en ese contexto. Bueno, hablando de Sara, bueno, ahí como que fuera Sara y Abraham, ahí Sara aparece bien joven, ¿verdad? Y guapa en comparación a Abraham, pero es que así dice la Biblia, que Sara era muy bonita a pesar de su edad avanzada. Y así hay gente, ¿verdad? Entonces Sara murió en Kiriat Arba, según Génesis 23:2, que es Hebrón. Ahí en esa zona de Hebrón está por ahí está Jerusalén, y Hebrón está más al sur, un poquito más al sur. Es como la segunda ciudad más importante, se podría decir, de Israel en ese tiempo. En la tierra prometida está Jerusalén arriba y Hebrón está al sur. En Hebrón fue donde siglos después, cientos de años después, David comenzó a reinar. Si recuerdan, ahí estuvo, no sé si 7 años, ¿verdad? Los primeros 7 años que gobernó. Y luego lo vinieron a buscar los ancianos de Israel para que fuera rey de todo Israel, y es cuando él se propone la conquista de Jerusalén, que está al norte. Entonces, para que vean, ahí está Israel, Jerusalén está por ahí, Hebrón está por ahí. Para ese tiempo no tenía ese nombre de Hebrón, sino que se llamaba Kiriat Arba. Estaba cerca ahí, cerca de ahí estaba Manre, el encinar de Manre, cerca de Hebrón, y ahí en Hebrón es que está la cueva de Macpela, que Abraham compró para el entierro de Sara. Pues Sara, bueno, ahí la pueden ver con Isaac. Abraham le dijo, recorremos, miren, una foto de lo que pudo haber sido la cueva de Macpela. Bueno, ahí estaba mencionada, ahí se mira más grande, ¿verdad? Más o menos las partes que
que frecuentó Abraham en ese tiempo, donde estaba Abimelech, el encinar de Mamre, Betel, donde vio la escalera, ¿verdad?, que ascendía al cielo, Jacob, un tiempo después, Berseba, y por este tiempo está viviendo en esta zona sur de Israel, ellos dos, Abraham e Isaac. Entonces, una de las cosas curiosas de Génesis 24, si nos pasamos a Génesis 24, en el versículo 6, Abraham le dijo a su siervo Eliezer: guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Es una frase que me parece muy bonita y muy propia para nosotros. Debemos intentar en lo más posible, mientras tengamos vida, de que nuestros hijos, si los hemos traído a la iglesia, si los hemos traído a los caminos de Dios, de no hacer, de evitar en lo más posible truncar la vuelta al camino de pecado, de donde veníamos nosotros, de nuestra situación de pecado, evitarle, como se le reclama a Elías, que se le reclama que no puso tropiezo en sus hijos, ¿verdad? No sirvió de tropiezo para que sus hijos hicieran lo malo. Así nosotros pues deberíamos ver cómo guardamos de que nuestros hijos no vuelvan al mundo, si los sacamos del mundo. Y es una cosa curiosa, que nosotros los que crecimos en ambientes cristianos, crecimos en familias cristianas, llega un momento de la adolescencia y la rebeldía y pensamos de que a nosotros nos han privado del gusto, del disfrute de las cosas del mundo, mientras que los demás sí la disfrutaron, pero realmente no hay. El disfrute del mundo es pura, ya pensándolo con la edad, el disfrute del mundo es pura tontería, ¿verdad? Pura banalidad, puro derroche y desgaste de vida y de mucho peligro. Mucho de lo que hay en el mundo es camino de muerte. Y los hipotes que crecen en las cosas de Dios, en la iglesia, creemos a veces de que nos hemos perdido de andar en fiesta, de probar el alcohol, de probar la marihuana, de la cocaína y de tanta basura que ofrece el mundo. Pero no, realmente Dios es más bien el que nos ha guardado, porque no hay nada bonito en llevar una vida de vicios, una vida de solo complacerse a uno mismo. Mire un dato curioso de cómo pudo haber sido la cueva de Macpela. Esa es una imagen de las cuevas que hay en esa zona. Aquí hay otra imagen de una cueva, o sea que de repente la cueva de Macpela que Abraham compró a los hijos de Ed pudo haber sido algo grandecita, ¿verdad? Una cueva así de ese tipo, por lo que pagó una cantidad exorbitante para comprarla. Entonces Abraham tuvo el cuidado de que su hijo fuese guardado del peligro, de contaminarse de la idolatría que había alrededor, poniéndose con una mujer que no tuviese la misma fe. A veces pues miro yo que es común que las muchachas o los muchachos se casen con mujeres que no sean de la iglesia, da igual, pero que no sean creyentes. Es lo lamentable, porque no por nada Dios dice que no nos unamos en yugo desigual. Puede haber yugo desigual aún dentro de la iglesia, de que haya mentalidades diferentes. No quiere servir a Dios y al otro en la pareja no le interesa para nada eso, de fatigarse, sino solo quedarse en la banquita escuchando los mensajes. Entonces, si puede haber yugo desigual dentro de la iglesia, no digamos con alguien que es inconverso, ¿verdad? Entonces muchos tienen la idea, es que me lo voy a traer a la iglesia, cuando lo más que puede es el pecado, ¿verdad? Y el mundo jala más que las cosas buenas. Entonces, Abraham tuvo ese cuidado, tenemos ese cuidado nosotros de nuestros hijos, pues deberíamos tenerlo, ¿verdad? No nos importa. Lo cierto es que es muy común ver que entre los creyentes nos descuidamos del cuidado espiritual de nuestros hijos. Nos importa más solo lo material, su vida laboral, que tengan un buen empleo, o lo académico, ¿verdad? Que lleguen a la universidad, que saquen su licenciatura, si es posible que saquen su doctorado, su maestría, ¿verdad? Lo que sea. Pero en lo espiritual, si no se sabe ni Génesis 1.1, ni Juan 1.1, ni el versículo más corto de la Biblia, no importa, ¿verdad? Si eso al final estoy citando palabras textuales que ha dicho gente que va a la iglesia, eso no me da de comer. Las cosas de Dios, la Biblia, la iglesia, eso no da de comer. Estoy citando, ¿verdad? Y voy a citar otras palabras que han dicho también. Eso de las cosas de la Biblia es pajearse así, literalmente, pajearse la mente. Y lo ha dicho gente que ha venido a esta iglesia, ¿verdad? Es pajearse la mente, literalmente así lo han dicho, ¿verdad? Sí, literalmente así lo han dicho.
Entonces, ¿en qué estamos? Si esto es pura mentira, si eso es puro cuento, ¿por qué viene usted a perder su tiempo? Si bien podría estar en la casa, ¿verdad? Haciendo la sopa de mondongo o la sopa de res, ¿verdad? O viendo 5 Deportivo a Salvador Narrala en calzoneta, ¿verdad? ¿Por qué venir a perder el tiempo si usted no cree que lo que está haciendo aquí es algo que realmente sirve para la vida, aquí en la vida terrenal, y sirve para la eternidad? Entonces, no pierda su tiempo. Uno de los datos curiosos no les presenté la imagen de cuando la Rebeca es llevada donde Isaac. Génesis 24:7, vemos a Abraham en el versículo 7, dice: Jehová, el Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela. Son frases que estoy extrayendo de Génesis 24. Entonces Abraham dice, reconoce que es Dios el que nos ha sacado, ¿verdad? Es Dios el que lo sacó de Ur de los Caldeos, de una metrópolis, de una ciudad sofisticada. Si estudia lo que se sabe acerca de Ur de los Caldeos, es que era una ciudad muy avanzada en su tiempo, ya tenían conocimientos avanzados incluso de matemáticas, de geometría, ya habían descubierto las raíces cuadradas, y yo todavía no sé ni nunca he encontrado una raíz cuadrada en mi jardín, ¿verdad? Ellos ya sabían de eso, de matemáticas, y tenían un montón de registros contables, ya había toda una forma de gobierno en una ciudad muy avanzada, pero él dice que fue Dios quien nos sacó de la casa de su padre para heredar algo mejor. Entonces igual nosotros, es Dios quien nos ha rescatado de nuestra miseria espiritual, perdidos en el pecado, así estábamos nosotros, ¿verdad? Pero Dios nos eligió, Dios nos sacó, amén. Bueno, si es que ya no vivimos en miseria espiritual, porque hay muchos cristianos que supuestamente están en la iglesia, pero siguen en la misma miseria espiritual, revolcándose en la porquería, ¿verdad? Hágase la imagen de un charco, ¿verdad?, lleno de chanchos, y ahí están los cristianos revolcándose con los pecadores, ¿verdad?, en la porquería del mundo, ¿verdad? Pues y en ese lodo no solo hay agua y tierra, ¿verdad?, sino que ahí defecan los puercos, ¿verdad?, con el mismo lodazal, y ahí están los cristianos revolcándose con los pecadores, y qué rico el fango del mundo, ¿verdad? Dice, lo hay rico, esto sí que es bueno, esto sí que es vida. Cuando Abraham dice de que lo ha sacado de esa tierra y lo ha llevado a un lugar mejor, que nosotros también no nos estemos, que hayamos salido definitivamente de eso y no nos estemos revolcando en el atractivo lodo del mundo. Vemos también en Génesis 24 que el siervo damasceno, o de Damasco, Siria, ¿verdad?, que de donde era Eliezer, el mayordomo de Abraham, hizo un viaje muy largo hacia Mesopotamia. Estaba desde aquí, desde esta zona, y desde aquí mandó con 10 camellos y varios hombres, porque no se dice cuántos eran, los mandó de vuelta por este camino. Este era el camino más bonito, pero de repente se podían ir por este lado, cruzando el desierto, o sea, que lo complicaba. Toda esta zona, café, es desértica, hasta llegar a Mesopotamia, hasta la tierra de los caldeos. No sabemos exactamente si este siervo Eliezer fue exactamente hasta Ur de los Caldeos, ahí se mira Ur, de donde salió Abraham, sino porque ahí dice la ciudad del hermano de Abraham. Entonces no sabemos si de repente estaba en las afueras de Ur de los Caldeos cuando estaban viviendo los parientes de Abraham. No sabemos si estaban en las afueras, en alguna aldea, pero ahí lo menciona de la ciudad de Nacor, dice ahí en 24:10. La ciudad de Nacor, no sabemos si se refiere exactamente a Ur de los Caldeos o a alguna aldea que en aquel tiempo, una aldeíta, ya le decían que era ciudad, que en esos tiempos cualquier aldeíta ya le decían que era una ciudad, ¿verdad? Pero claro, para aquel tiempo nada que ver con las ciudades o las megaciudades que hay ahora. Entonces el siervo entendemos que viajó con 10 camellos y otros acompañantes, según el relato de Génesis 24. Por la geografía podemos entender de que el viaje duró tal vez un mes de ida y de regreso, ¿verdad? Un mes, promediando el kilometraje que hay desde aquí a aquí, hay más de como 1.600 kilómetros, y asumiendo de que transitaban tal vez unos 40 kilómetros por día, podía tomarles más o menos un mes llegar a este lugar en ese trayecto. En el Antiguo Testamento es curioso que siempre encontramos sombras de lo que habría de ser o lo que habría de cumplirse en el futuro, ya sea en el Nuevo Testamento
o que todavía está por cumplirse, ¿verdad? Así como hay muchas profecías del libro de Daniel, de Apocalipsis. Entonces, en el Antiguo Testamento hay sombras que se le llaman tipos. Así podemos entender que, por ejemplo, Abraham, en este relato de Génesis 24, Abraham es un tipo del Padre Eterno. Eliezer, el siervo damaseno, el mayordomo de Abraham, es un tipo del Espíritu Santo. Isaac es un tipo de Jesucristo, así como vemos en el relato de Isaac, que estuvo dispuesto a ser sacrificado en obediencia a su padre. Así Isaac, cuando le es llevado a Rebeca, también es un tipo de Jesucristo. Rebeca es un tipo de la iglesia. Rebeca viene siendo un tipo de la novia de Cristo, nosotros, ¿verdad? Aquí también en este relato de Génesis 24 encontramos a un bandido, ¿verdad? El tal Labán, ¿verdad? El tío de Jacob. Labán lo encontramos en Génesis 24 y ya se nota que es medio interesado el bandido. Nomás le vio los zarcillos, los brazaletes que llevó su hermana Rebeca a la casa y les cuenta del siervo que encontró en el camino, y Labán salió hecho un cohete, a ver si lograba propina también por traerle las maletas al hombre. Entonces aquí Labán, hermano de Rebeca, en Génesis 24, pronto tendrá un mayor protagonismo como el antagonista de la historia con Jacob, ¿verdad? El ladrón y tramposo Jacob, el suplantador, cuando huye de su hermano Esaú. Génesis 24:58. Vemos un detalle interesante acerca de Rebeca, Génesis 24:58, y le dijeron, cuando le preguntaron a ella, ¿irás tú con este varón? Y ella respondió sin pensarlo, sin dudarlo, sin pedir que le dieran unos días para hacer una despedida, y ella dijo inmediatamente, sí, iré. Entonces así, no, como Rebeca, nosotros como parte de la iglesia de Jesucristo, no de los santos de los últimos días, no, sino como la iglesia de Cristo aquí en la tierra, así como Rebeca debemos estar dispuestos a dejarlo todo, ¿verdad? De inmediato por amor a Jesucristo, ¿verdad? Por amor a nuestro Señor. Entonces así como Rebeca, la novia que se iba a desposar con Isaac, y así como es un tipo de la iglesia, la novia de Cristo, nosotros debemos estar dispuestos, así como Rebeca, a dejar las cosas de inmediato, ¿verdad? Por amor y obediencia a nuestro Señor y Salvador. Ahora sí, Génesis 25. Para este tiempo, Abraham e Isaac estaban viviendo junto al pozo del viviente que me ve, se llama. Eso es en la zona del Negev, en la zona más al sur de Israel. Ya les voy a enseñar el Negev. El Negev es esta parte sur, es la parte más desértica. Si lo mira ahí en el mapa, que está más café y arriba está más verde, es que el Negev es la zona como más desértica, justo antes de llegar al desierto. Ahí estaban viviendo en esa zona, en Génesis 25, al sur de la tierra prometida, y nos relata acerca de Cetura. Se dice que era su concubina, no su esposa. Leamos ahí el relato, los versos 1. Abraham tomó otra mujer. Recuerden que Sara ya había muerto. Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Cetura, la cual le dio a luz a 6. Le dio a Simrán, a Joksán, a Medán, a Madián, a Isbac y a Sua. Son seis muchachos. Entonces con Joksán dice que engendró a Seba y a Dedán, y los hijos de Dedán fueron Asumín, Letusín y Leumín, e hijos de Madián, Efa, Efer, Hanoc, Abida y Elna. Todos estos fueron los hijos de Cetura. Entonces ahí se mencionan los descendientes de Joksán, el primero, y de Madián, el cuarto, ¿verdad? No pude investigar a profundidad por qué menciona, tiene algo que ver, no es así a la summa marumba que menciona a los descendientes de estos dos, tiene algo que ver. Lo que sí sabemos acerca de Madián es que, si recuerdas, cientos de años después, Moisés sale huyendo de Egipto y va a dar a la tierra de Madián. La tierra de Madián es aquí, Moisés sale huyendo, cruza toda la península de Sinaí y llega a esta zona de Madián. Madián estaba aquí por esta zona. Jetro, el líder de la tierra de Madián, Jetro era sacerdote, ¿verdad? De Dios Altísimo, no era de un Dios pagano, cosa curiosa, ¿verdad? Que ahí también habían adoradores del verdadero Dios. Y Abraham dice que dio todo cuanto tenía a Isaac. Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac, pero los hijos de sus concubinas
Abraham le dio dones o regalos y los envió lejos de Isaac su hijo mientras él vivía hacia el oriente a la tierra oriental. O sea que ellos estaban viviendo aquí en esta zona y dice que los envió a ellos hacia el oriente. Y en efecto, todos esos descendientes llenaron toda esta parte que son las naciones árabes. Edom, que es hermano o el mismo Esaú, es esta zona. Y así se llenó ya toda esta zona de las naciones árabes. Acerca de Cetura, no se nos dice mucho de Cetura, pero por el versículo 6 se dice que fue su concubina, nunca realmente se casó con ella. Bueno, dice que tomó otra mujer, pero al final dice que es concubina, que todas son concubinas, que solo Sara fue esposa. Entonces hay dos interpretaciones que dan los expertos a este respecto, y es que una dicen que Abraham la tomó, la mayor parte la entendemos de que Abraham la tomó inmediatamente después de la muerte de Sara, así como algunos que se les muere la doñita y no pueden vivir sin doña, ¿verdad? Rapidito se enganchan de nuevo y se ponen a tener cipote cuando ya son viejitos. Nunca terminan de criar cipote, siempre están chineando. Entonces esa es una de las ideas de que después de la muerte de Sara, Abraham se juntó con esta mujer, Cetura, y vivió con ella los 30 y pico años restantes de su vida. Pero la otra interpretación de otros es que a lo mejor ya la había tomado como concubina desde antes cuando Sara todavía estaba viva, y que por eso fue que pudo tener esos 6 hipotes más, ¿verdad? Entonces hay esas dos interpretaciones. Lo cierto es que no es realmente determinante, no es doctrina fundamental, nadie se va a ir al infierno por esa interpretación, cualquiera de las dos, ¿verdad? Entonces, con ella Abraham tuvo 6 hijos y por alguna razón se mencionan con nietos o más, ¿verdad? O más, creo, por parte de Madián y del primer hijo también. Ya sabemos de Jetro, que era de Madián. Isaac, en el versículo 5, dice que Isaac es el único hijo legítimo. De hecho, cuando lo va a sacrificar le dice, tu único, al que amas, ¿verdad? Cuando le dice, ve y sacrifícame Isaac, tu hijo, tu único que amas. Y ya estaba Ismael antes, entonces ante los ojos de Dios es curioso que Isaac era el hijo de la promesa y punto. Nosotros podemos buscar atajos, pero son callejones sin salidas para con Dios. Cuando Dios dice te tenés que esperar y punto, ¿verdad? Y la espera siempre sale, que es curioso, porque uno se fastidia, y eso de esperar no es lo de nosotros, y nos salen canas y nos hacemos viejitos, así como yo, pero al final vale la pena, y uno como que aprecia más los regalos de Dios cuando ha esperado, cuando ya sabe que cuando definitivamente queda claro de que fue cosa de Dios, y no de la suerte, ni del azar, ¿verdad? Ni de que yo hice un trance, ni de que yo tengo influencias. Cuando nosotros ya hemos probado de todo y ya no hay para dónde, uno se rinde y dice, pues ni modo, ¿verdad? No se pudo. Y después con el tiempo las cosas se dan y ya es cosa de Dios. Eso se puede aplicar a un sinnúmero de cosas, pero que es notorio cuando pasa que es cosa de Dios. Entonces dice que el único heredero legítimo era Isaac. A los demás, mientras Abraham estaba con vida, los despidió y les dio dones o regalos, ¿verdad? Y los mandó lejos. No sabemos qué fue lo que le dio, si joyas, si un cofrecito, o vacas, cabras, lo que sea, ¿verdad? Es muy bueno, comentan algunos, que los creyentes podamos ordenar nuestras vidas cuando todavía estamos con vida, ¿verdad? Poner en orden las cosas y que ese orden siga después de su muerte. Uno de las frases bonitas de Abraham que me encanta leer es cuando dicen en capítulos anteriores, cuando va a destruir, cuando tiene la visita de los 3 ángeles, de los 3 visitantes que tiene, le voy a poner el mapa. En ese tiempo estaba viviendo por esta zona Abraham, a orillas, ahí está el Mar Muerto, por aquí estaba Sodoma y Gomorra, y por este lado estaba Abraham, por este otro lado en las montañas. Para ese tiempo tiene la visita de 3 ángeles, aparentemente ángeles, y realmente uno de ellos es nuestro Señor preencarnado, ¿verdad? Una teofanía, y habla con él, y cuando se despide, que han comido su cabrito, ¿verdad? La húngara, no sé cómo lo habrán preparado el cabrito, pero bien, comieron rico. Cuando se va a despedir, y él los encamina, porque era costumbre caminarlos, no sé si como 1 kilómetro o algo, en el camino, hasta sacarlo camino. Y entonces Dios dice para sí mismo, le voy a encubrir algo a Abraham, cuando yo sé, dice, que él va a mandar a sus generaciones después de sí, de que me sigan, que me sirvan. Entonces qué bonito tomar esa pauta para nosotros, de que nuestros hijos les encarguemos, que no solo ellos se conviertan a Cristo, sino de que sus
sus hijos y sus nietos también, ponerles ese encargo en la mente de sus hipotes. Por lo menos yo le digo eso a Davidcito y a Benjamín, que sus hijos, que sus nietos, que también sean seguidores de Cristo, que ellos tienen que vigilar eso. Entonces así Dios reconoció que el celo que tenía Abraham era de esa manera, que él mandó a sus generaciones después de él, les inculcó de que siguieran y sirvieran siempre a Dios, ¿verdad? En algún momento por Israel acá como que tiene problemas de dirección espiritual, ¿verdad? Se le va de la dirección de lado, así como los timones de los carros, ¿verdad? Siempre el pecado, ¿verdad? Jala hacia lo chueco, ¿verdad? Pero ahí están, el pueblo elegido de Dios, como sea, ¿verdad? Pero al final está la promesa para ellos, ¿verdad? Recordemos que así como Abraham dio dones a sus hijos, Dios también nos ha dado dones o regalos a nosotros. Los dones que Dios nos ha dado no son para nuestra satisfacción egoísta, de que, ay, yo puedo hacer milagros, o yo puedo levantar muertos, o yo puedo decirle al Picacho que se intercambie con el Juan Alaine, ¿verdad? Y cosas por el estilo, ¿verdad? O de que yo puedo hablar en lengua, o yo tengo el don de sabiduría, de ciencia, de entendimiento, de lo que sea. El don del chisme no es un don de Dios, para que sepa, ¿verdad? Ese no, ¿verdad? Ese ya es cualidad nuestra, ¿verdad? Y más de bautistas, dicen. Son bromas. No, nada que ver. Los dones son para ministrar a la iglesia, dicen en el Nuevo Testamento, que no son para nuestra satisfacción, para nuestro orgullo, para decir, ay, que qué bonito mi don. No, los dones que Dios nos da son para ministrar al cuerpo de Cristo. Hay una distinción entre Isaac e Ismael, como pueden ver en la imagen. La Biblia nos hace distinción entre el hijo de la libre y el hijo de la esclava. Isaac es el hijo de la promesa. Miren Gálatas 4:22. Pablo hace una referencia a estos dos hijos, uno de la libre y otro de la esclava. Hablando sobre la ley, ¿verdad? Y nosotros que somos hijos de la promesa, que estamos en este tiempo de gracia, dice, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y otro de la libre. Y en el verso 30 nos saltamos y dice, ¿más qué dice la escritura? Echa fuera el de la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermano, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Esta es una idea de que nosotros no estamos en el yugo, no estamos en el tiempo de la ley. Nosotros pues somos salvos y elegidos por gracia divina. Entonces no estamos en esclavitud. De hecho, es lamentable que la mayoría de las denominaciones, aún cristianas, están sometidos a ese yugo, se autosometen a ese yugo de la esclavitud de la ley. Como los adventistas, según ellos, cumplen la ley, ¿verdad? La cabalidad. Ellos están bien. Si usted le pregunta, ellos andan bien porque ellos cumplen la ley, pero hacen a Dios mentiroso. Porque según la Biblia no hay nadie que pueda cumplir a la cabalidad la ley. Y si usted transgrede un tan solo mandamiento de la ley, está aplazado en todo. Es un examen de o saque el 100% y nada del 99.5, nada de redondeos. Con la ley eso, la cumple todo, pero como está el pecado, no hay nadie que puede cumplir la ley. Entonces, adventistas, aún puedo decir que los pentecostales que dicen que que la salvación se pierde, y entonces quiere decir que la salvación es por obras, y si es por obra, pues tiene que ver con la ley, ¿verdad? También. Entonces ellos se justifican por la ley, una cosa extraña, una extraña mezcla entre agua y aceite, ¿verdad? O entre gasolina y agua, cosas que no se mezclan, no pueden ser. Entonces hace esa distinción. Nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, somos hijos de la libre. Entonces seguimos ahí en el verso 7. Nos habla de la muerte de Abraham, verso 7 al 11. Vamos a leer. Y estos fueron los 2 días que vivió Abraham. ¿Cuántos años vivió? 175 años. 175 años. Ahorita la longevidad anda a lo mucho, creo que unos 120, 130, quienes son casos extraños, ¿verdad? La abuela de mis hermanos por parte de mi padre tiene 103 años, pero ya estaba bien desgastada la pobre. Se mantuvo bien hasta como los 100 años, ¿verdad? Pero ya lo de ahí para acá ya se ha visto que se ha desgastado de un solo. Verso 8, y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. Y lo sepultaron Isaac e Ismael, sus hijos, en la cueva de Macpela, en la heredad de Efrón, hijo de Zoar, Eteo, que está enfrente de Manre. Heredad que compró Abraham de los hijos de Ed, y allí fue sepultado Abraham y Sara, su mujer. Y sucedió después de muerto Abraham,
que Dios bendijo a Isaac, su hijo, y habitó Isaac junto al pozo del viviente que me ves. Si recuerda, eso es en la parte sur, en el Negev, en la parte más al sur de la tierra prometida, antes de llegar al desierto que está ahí. Para la muerte de Abraham, Isaac tiene, según mis cuentas, 78 años, ya no es un cipote. Cuando muere Abraham, Isaac ya tiene 78 años. Sus gemelos, el relato no está en orden cronológico, sus gemelos, Esaú y Jacob, ya habían nacido, aunque se relata después, ya hasta el versículo 19 se relata el nacimiento de Jacob, de Esaú y Jacob, pero ya realmente como no está en orden cronológico, ya estos hipotes tenían 18 años, según mis cuentas, eran adolescentes, ya podían tener derecho a la licencia, ¿verdad? La licencia de conducir. ¿O hasta cuándo es la licencia? ¿Hasta los 21 o a los 18? Pues ya tenían, creo, pero partida de nacimiento sí tenían y tarjeta de identidad a los 18. Pero otros dicen que tenían 15, otros escritores, pero no estoy muy seguro que tengan 15. Creo que más bien tenía 18, según lo que yo he visto. Verso 8 dice, y exhaló el espíritu. Es una frase que vamos a resaltar. Recordemos que no es que nosotros tenemos un espíritu, según la Biblia, no es que nosotros tenemos un espíritu, sino que más bien nosotros somos espíritus, que tenemos un cuerpo físico, ¿verdad? Somos seres espirituales que tenemos un cuerpo físico, estamos limitados a este cuerpo físico. Exhaló el espíritu, somos espíritu que tenemos un cuerpo físico, o también podríamos decir que somos almas que habitamos en cuerpos físicos, ya que la definición de espíritu y alma suele haber controversia respecto lo que es el alma, que es el espíritu, y hay escritores que dicen, pues da igual, lo cierto es que tenemos una parte física y tenemos una parte espiritual, y lo cierto es que somos lo espiritual metidos en un cuerpo físico. Entonces, sobre el tema del alma y la mente hay mucho que decir de parte de estudiosos, muchos que no son ni siquiera cristianos. Estos dicen que por la evidencia clínica moderna hay suficiente material para sospechar, dice, que el alma y la mente, porque es otro misterio la mente, que el alma y la mente son cosa aparte del cuerpo físico y que no es el producto de simples conexiones neuronales ahí en el cerebro, llevadas a cabo al azar por millones de años de evolución. Entonces hay suficiente sospecha por casos clínicos. Se recomienda sobre el tema de la mente y el alma, la lectura del último capítulo del libro de Lee Strobel, del caso del creador. En el último capítulo él investiga sobre ese tema del alma y de la mente. Y en ese señor, creo que J.P. Moreland, que es un gran académico sobre temas de la Biblia, es impresionante, pero allá en el otro mundo, en el primer mundo, hay gente que son cristianos, creyentes de verdad, que hasta le pagan por estar en una universidad estudiando la Biblia y estudiando todo lo concerniente a la Biblia. Pagan dineral, ¿verdad? Y hasta hacen libros y todo, y la gente los respeta, pero son fieles creyentes de Dios. Entonces J.P. Moreland relata acerca del caso de una señora que se muere en la sala, en el quirófano, se muere, clínicamente pues dice, dieron hora de muerte, tal, dice, ya y todo, pero no sé si minutos después o tiempo después vuelve a la vida, y ya estaba muerta, vuelve a la vida, y ella relata después de que cuando están los médicos y todo ahí alrededor, ella se estaba viendo desde fuera, dice, yo me estaba viendo. De hecho dice que subió y dice que vio unos tenis tirados en el techo del hospital, y lo curioso es que fueron a ver solo por curiosidad y ahí estaban los tenis. ¿Cómo se pudo haber dado cuenta ella? Dice. Entonces dice que por cosas por esa, y se mencionan cosas más en ese capítulo acerca del tema de la mente y del cuerpo, de que no puede ser, de que solo sea esto lo que vemos, ¿verdad? Lo físico, como dicen los evolucionistas, de que te moriste y te fuiste al hoyo y punto, ¿verdad? Y te comieron los gusanos, ¿verdad? Uno de los argumentos acerca de que no es posible de que esta vida sea solo lo que tenemos, es que tenemos una mente tan capaz, una mente tan trascendente, una mente tan impresionante en nuestro cerebro y todas las conexiones neuronales,
Y las capacidades humanas, el raciocinio, la conciencia que tenemos, el desarrollo intelectual, la filosofía, todo lo que el ser humano hace es tan impresionante como para que solo vivamos 70, 80, a lo mucho 100 años, una vida tan corta para una mente tan capaz. Entonces la gente más estudiosa dice, no es posible, dice, que tengamos un cerebro tan capaz para vivir tan poco tiempo. Y usted le pregunta a gente ya de 50 años en adelante, y si es curioso y si es preguntón, y si no lo callan por ser tan preguntón, yo siempre que tengo gente así que les puedo preguntar, les pregunto lo que sea. Siempre que llega un neurólogo al restaurante le pregunto cosas al respecto, y él ya sabe, ¿verdad? Que yo siempre le salgo cosas. Le pregunto a una gente mayor y le digo, ¿cómo se siente usted? ¿Tu mente se siente viejo y todo? No, dice, yo en mi mente soy un cipote todavía. O me veas que me miras todo canoso, me veas ya sin pelo, ¿verdad? Ya con las autopistas. Pero en mi mente estoy cipote. Así le pregunté a una psicóloga o psiquiatra famosa de aquí, de Tegucigalpa, ya jubilada, con 80 y pico, yo creo que llegando a los 90. No, si es que la mente cada día, si usted le está entrenando, la mente se siente cada vez más joven. Dice, la mente nunca, depende, me imagino, de ella, dice, de la gente que se echa a morir, ¿verdad? Que de la actitud que tenga la persona, de ahí sí se envejece conforme a su cuerpo, porque se la cree, que lo que mire en el espejo, eso es, ¿verdad? Pero no, la mente es algo impresionante. Entonces, tenemos una parte espiritual. La evidencia que hay ahora moderna da la sospecha para muchos de que sí hay una parte espiritual, que no puede ser solo lo físico. Verso 8, ya casi para terminar. Abraham dice, y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. Este es como el epitafio de la lápida, ahora que de Abraham, ¿verdad? Un muy buen epitafio acerca de un gran siervo de Dios, ¿verdad? Que murió en buena vejez, anciano y lleno de años. Recordemos Eclesiastés 12:1, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los años malos, ¿verdad? Los días malos en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Cuando ya en la vejez, aunque queremos servir a Cristo, ya las patitas ya no nos dan las rodillas, que las remas, que esto, que el otro, mejor, mientras tengamos salud, démosle, ¿verdad? Si somos medio vagos, porque veo que el que mal que tienen los hipotes cristianos es que son patechuchos todo, ¿verdad? No andan en vicios, no andan mujereando, no andan en esto, pero patechucho todo. Igual, yo así fui, así seguirán siendo. Entonces, no le creo, yo conozco un señor, por ejemplo, chupado, no le creo que si no lo conoce, sí me dice. Él trabajó en BBL, él venía a mi casa, yo diezmaba, y una señora le calculo como sus 80 años, hablando de lo que usted decía, ¿verdad? A pesar de que ella tiene tanta edad, ella tiene un deseo de servir, y siempre está con eso, escribiendo, y lo deja fuera o adentro, unos cartones así diciendo, versículo de Biblia, ¿verdad? La mente, y realmente si tenemos ese fuego, ¿verdad?, por servir a Dios, a pesar de todo no importa, ¿verdad?, de que el cuerpo ya no nos dé. De cualquier manera lo podemos hacer, ¿verdad?, influir en nuestro alrededor, como sea, aunque ya no nos podamos mover, cualquier ministerio, si hasta orar es un gran ministerio, y es un ministerio descuidado en la iglesia, ¿verdad?, orar por los demás, por el líder, por los enfermos, por los que no pueden venir, por los que están desanimados, cosas como esas. Siempre hay maneras de servir a Dios, y mientras tengamos ese fuego interno, siempre habrá manera. Entonces, como el relato que relata Juan Israel, entonces, mientras tengamos juventud, mientras haya fuerza, vigor, aprovechemos el tiempo. Alguien que tiene todavía, que puede caminar, pues todavía hay juventud, se puede decir en él. ¿Qué de Abraham? Abraham en términos de la teología de moda moderna, de la prosperidad, de declarar, de decretar, de apropiarse de lo que es, de reclamar las promesas y todo.
Pues podríamos decir que Abraham fue un fracaso porque nunca heredó toda la tierra prometida, nunca le dieron las escrituras, ¿verdad? Esto es suyo, ¿verdad? Nunca hizo mansiones, ¿verdad? Edificios allá como Dubái, ¿verdad? Ni nada por el estilo. Allá anduvo como nunca empotró y edificó, puso fundamentos para una casa permanente, siempre vivió en tiendas. Yo digo que a Abraham le faltó espiritualidad para reclamar lo que era de él, según la teología moderna de moda, ¿verdad? Nunca se hizo, bueno, sí tuvo posesión y todo, pero nunca vio la tierra prometida como suya, ¿verdad? Abraham nunca la pudo conquistar. Se me dan como diríamos, ¿verdad? Bueno, yo soy dueño de toda la tierra prometida, todos los cananeos se me dan de patitas de la calle o me pagan alquiler. No, nada que ¿verdad? No pasó, ¿verdad? Pero es un gran hombre de fe. Por la fe de Abraham somos hijos espirituales en él, ¿verdad? Por la fe de Abraham han sido benditas todas las naciones de la tierra con el evangelio, ¿verdad? De salvación. Entonces somos hijos espirituales en Abraham. Entonces como que la teología moderna nada que ver, ¿verdad? Como que Abraham, según la teología moderna, es un fracaso. De hecho, según algunos televangelistas como Benny Hinn y otros de la misma escuela de ellos, el mismo Job andaba en pecado, estaba mal, porque le vino todo lo que le vino porque no profesó, no declaró, no decretó. Y es cierto, así está en sus libros, hablan mal de Job, de que le vino eso por él mismo, por culpa de él, porque siempre estaba esperando lo malo, porque no esperaba nunca riqueza, bendición, gloria y todo eso, reinar en este mundo. Entonces vemos que hasta dónde somos producto de nuestro tiempo, hasta dónde nosotros en esta época somos producto de nuestro tiempo, de que la mayoría de los cristianos, el 90 y pico % andan buscando reinar en esta vida, ¿verdad? Andan buscando, y de la salvación del alma y de la salvación de los inconversos, allá que vean cómo se salvan, ¿verdad? O a ver qué predicador churuncuyo de esos que andan en la calle gritando como locos, ¿verdad? Con megáfonos o subiéndose en los buses, que ellos les prediquen, si a ellos les gusta. Yo lo que estoy aquí es para reinar, ¿verdad? Para decretar riqueza. Vieron los videos del Papa ahorita en Panamá, impresionante, ¿verdad? Conté como 18 motocicletas y 19 Toyotas Land Cruiser Prado negras, ¿verdad? Y entre medio de ellas iba el Papa con un vidrio blindado, transparente, ahí saludando a todo el mundo. Y nuestro Señor, pues lo que tenía de almohada era una piedra para recostar su cabeza. No tenía ni cobija, más que la túnica con la que él se movía. Y el Papa y los televangelistas modernos y los pastores, apóstolos y profetas y superhéroes modernos de la cristiandad tienen de todo, qué lujo, mansiones y todo, impresionante. Entonces Abraham es un tipo, se puede decir en este contexto, de la austeridad que llevó, ¿verdad? En esta vida. Ciertamente tuvo sus cositas, ¿verdad? Pero todo lo que proclamaría un Abraham moderno no lo tuvo el Abraham de ese tiempo. Entonces Abraham, eso sí, Abraham fue un hombre, ¿qué de Abraham? Abraham fue siempre un hombre bien respetado donde fue. Ya sea cuando fue a Faraón en Egipto, ya sea por Abimelech ahí en la tierra de Canaán, ya sea por los hijos de Ed, los heteos, ya sea ahí por Manre y sus hermanos, los cuales se le unieron a Abraham cuando fue a libertar a Lot cuando fue llevado cautivo por Kedorlaomer. Siempre por todos esos reyes o líderes o caciques de sus comarcas, Abraham fue alguien respetado, ¿verdad? Por ellos. Donde fuera, con quien estuviera, Abraham fue reconocido como alguien diferente que servía a un Dios diferente, a un Dios que no estaba ahí en un nicho, un ídolo de piedra, de cerámica, de lodo, de oro, de lo que fuera, o bañadito en lo que fuera, aunque fuera de pintura spray en oro para que pareciera. No, era del Dios de Abraham, era diferente, y Abraham era diferente. Entonces vemos que eso sí se rescata de Abraham. Por ejemplo, Romanos 12:18 dice que si depende de nosotros debemos estar en paz con los creyentes primeramente y también con los inconversos. Hay gente con la que no se puede, no hay manera de estar en paz con ellos, porque qué gente, ay Dios mío, pero que uno no le responde igual, pues, que si le mientan la generación a uno, la generación ascendente, pues que uno, no, está bien, gracias, pero hay gente que no se puede, pero si depende de nosotros,
Y así le pasó a Abraham. Abraham es un tipo, en Abraham se cumple lo que Pablo escribe a los romanos. ¿Qué de cada uno de nosotros? Y creo que aquí nos vamos a quedar como dijo nuestro Señor, y qué a ti. Y si yo quiero que este esté hasta mi regreso con vida, y que ustedes sigan. Entonces, ¿qué de nosotros? Abraham lo hizo, y ¿qué de nosotros? Somos conocidos como gente diferente a lo común, somos distintos, somos diferentes a los cristianos de moda que tanto abundan hoy, de que andan proclamando cosas extrañas. Es notorio que aunque no digamos que somos creyentes, la gente nota que somos diferentes, que somos de una casta particular, de una madera diferente, como dicen, de tal palo tal astilla. ¿De qué madera somos nosotros? ¿Madera que le entre el comején rapidito, verdad? ¿O somos madera diferente, madera preciosa, verdad? Entonces, ¿de qué madera estamos hechos nosotros? ¿Verdad? Que somos realmente diferentes, estamos hechos de la misma madera que la gente del mundo. Entonces, cuando Abraham, por ejemplo, pide a los heteos, que eran de los cananeos, por una sepultura digna para Sara, ellos ¿qué dicen de él? Dicen en el verso capítulo 23, 6, dice, eres un príncipe de Dios entre nosotros. Ellos reconocen, dice, eres un príncipe de Dios entre nosotros. Entonces hay que ver que no era un cristianito de centavito y vuelto que predica una cosa y a escondidas hace otra, ¿verdad? Abraham era de los íntegros, que tal como era su teología y su creencia, sí actuaba, no de que ya a escondidas le descubrían las picardías. No, ni él ni a escondidas ni en lo público era diferente. Entonces, eres un príncipe de Dios entre nosotros, y que ninguno, le dice más adelante, ninguno le negaría ni le impediría nada. Entonces es impresionante cómo Abraham, no lo vamos a alcanzar a ver, pero en el verso 9 vemos que esta vez, verso 9 dice que están Isaac e Ismael juntos. Puede que esta vez fue la última vez que se volvieron a ver. Para este tiempo, recuerden que Isaac ya tiene 78 años. Isaac tiene 78 años e Ismael anda por los 90 y pico de años. Ha pasado media vida, que quizás no se han visto en todo ese tiempo, pero en todo ese tiempo Ismael no se ha olvidado quién era su padre. Y les voy a pensar que no es curioso que los musulmanes, los árabes, 4000 años después, porque Abraham vivió más o menos en el 1950, por ahí antes de Cristo, o el 2000 antes de Cristo. 4000 años después, desde ese tiempo hasta acá, los árabes no se olvidan de quiénes son hijos y se enorgullecen de decir que son hijos de Abraham, y es cierto, porque son los descendientes de Ismael. Las 10 naciones árabes que se mencionan ahí adelantito, en el verso 2 en delante, son los árabes, y ellos se enorgullecen de ser hijos de Abraham. De hecho, el diablo les ha torcido la historia, creo que fue por Mahoma, no sé, pero según ellos el que iba a ser sacrificado era Ismael. Ellos han reescrito la historia y ahora ellos se la creen así. Entonces, mire que las naciones árabes empezaron aquí, ¿verdad? En Israel, ¿verdad? Y de ahí Dios, Abraham los mandó que habitasen toda esta península, la península arábica, y después se han extendido a punta de evangelismo, un evangelismo bien cuestionable. Si usáramos ese evangelismo, nosotros llenaríamos la iglesia, así como el típico evangelismo que usaron los católicos aquí en América después de Cristóbal, ¿verdad? De que a punta de mosquete, como dice José David, le ponían un mosquete en la cabeza, aceptaba el catolicismo. Sí, decían los indios, ni sabían cuál. Y entonces así fueron los musulmanes, ¿verdad? Que a punta de alfanje, ¿verdad? Una espada en el pescuezo, aceptás a Alá como tu Señor y Salvador. Sí, y así han dominado buena parte de África. Y lo impresionante es que los primeros fueron sometidos a la fuerza, pero ahora la mayoría son creyentes en Alá, de sus hijos, de sus descendientes negros, son creyentes de Alá. Entonces, ¿qué pasa ahora en nosotros? Que a los indígenas los hicieron aquí aceptar el catolicismo y el cristianismo a punta de mosquete en la cara, pero todos esos descendientes, todos esos mestizajes entre españoles e indios, ahora la mayoría son católicos. Lo que empezó por cosa de vida o muerte, entonces vea qué cosa, qué impresionante. Entonces fue sepultado junto a Sara en la cueva de Macpela, que es la actual ciudad de Hebrón.
Entonces, ¿qué dice la ciencia acerca de Abraham? Bueno, especialmente acerca de, la arqueología. Recuerden que la arqueología es una de las ramas de la antropología. La antropología tiene la antropología cultural, la antropología física, por ejemplo, esa serie de Bones, de huesos que estudian, ¿verdad? Y todo eso es antropología física, los que estudian los dientes y todo en laboratorios, y hay otra antropología lingüística que estudian los lenguajes antiguos y todo eso, y cómo el lenguaje modifica. Entonces la arqueología, por cierto, la antropología es una ciencia evolucionista, se puede decir, darwinista, evolucionista, pero la arqueología, que es una rama de ellos, es la que más beneficia a la Biblia, porque cada descubrimiento nuevo de la arqueología solo viene a respaldar lo que está en la Biblia escrito. Obviamente la arqueología no nos puede decir si hay un Dios, ¿verdad? O si existió realmente un Abraham, pero lo que dice la arqueología, por lo que se ha descubierto en Ur de los Caldeos, para ese tiempo del año 2000, nos dice que para ese tiempo en Ur de los Caldeos sí es muy probable que haya existido un Abraham como el de la Biblia. De hecho, el relato encaja con el tiempo, con las costumbres, con los lugares, con la cultura existente en ese tiempo, 2000 años antes de Cristo. Y por cierto, el nombre de Abraham era un nombre muy común también en ese tiempo, en Ur de los Caldeos. Recuerden que de Ur de los Caldeos hay muchas tablillas que hay de registros contables, de lo que sea. Y dicen que sí, es muy probable, no encaja muy bien. Contrario a que hubiera existido, por ejemplo, hubiese dicho la Biblia de que en vez de que Abraham se llamaba Abraham José Smith, entonces ya es descabellado, hubieran dicho, no, eso es mentira, ese nombre no existía en ese tiempo. Abraham José Smith, no, nada que ver. O Abraham William, por así decirlo, nada que ver, no existía. Entonces la ciencia nos dice de que sí es muy posible. De hecho, lo vamos a ver más adelante, que el relato de Esaú, vendiendo su primogenitura por un plato de lentejas a Jacob, como por mucho tiempo le han dicho, eso es una tontería, ¿cómo alguien puede vender su primogenitura solo de boca, de hablado, porque dijo que sí, solo que sí, y por un plato de lentejas? Es una tontería las cosas que dice la Biblia. Pasa que hay descubrimientos arqueológicos de ese tiempo, un poquito más atrás de esa zona, hay un registro de otra persona que vendió su primogenitura por una cabra, parece. Por una cabra la vendió. Entonces dice, no es descabellado pensar que Esaú vendió su primogenitura por una sopa de lentejas. La única comparación que hacen, es que la única diferencia es que el otro la vendió por la cabra sin cocinar, y Esaú pues ya la cabra ya iba en la sopa de lentejas, porque las lentejas se le echan carnes y embutidos, dicen. Pero no es descabellado ahora pensar de que lo que está escrito en la Biblia haya sido así. Entonces vamos a buscar un libro, un texto de memorización. 25:8, solo llegamos a esta frase, a estos versículos del 7 al 11. Y vemos que Dios bendijo a Isaac, ¿verdad? Y así Dios debería bendecir a los que nos siguen, en nuestras generaciones, a nuestros hijos. Muy bien, se me ocurrió bien tarde, pero total hoy no llegamos a ese relato. Y es cuando Jacob y Esaú hacen ese negociazo, ¿verdad? Hacen el negociazo de la sopa de lentejas. Y se me ocurrió que para el otro domingo, Dios primero, si todos estamos con vida, y si no hay atraso, voy a traer una sopa de lentejas para que la probemos. Sí, está un poquito, aunque sea un vasito. Entre más multisensorial dicen, es la enseñanza mejor, ¿verdad? Más se nos queda. Entonces ya saben, para el otro domingo.